Buenos días, mis hermanos, bendiciones para todos. Amén, aleluya. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos. Bendecidos y en victoria. Amén. Amén. Quiero darle la bienvenida a mi hermana Lucely Maldonado, que está aquí desde Magangué City. Amén. Qué bueno, hermano. Mira, Dios es más que bueno, amén, que le ha permitido estar con nosotros en esta hermosa mañana que nos ha regalado el Señor, amén, en su infinita misericordia. ¿Por qué hay que recordar su infinita misericordia? Porque es infinita, amén, porque solo Él nos ama tanto. También asimismo los que se encuentran conectados, a mi hermana Linda Barrios, hermano Elgin, Fondina, Yolima, y yo que sea la bendecimos grandemente. Dios es bueno y Dios es fiel. Bueno, mis hermanos, hoy seguimos con la temática de las 7 iglesias del Apocalipsis, amén. Como dijo mi esposa el domingo pasado, no hay que tenerle miedo a ese libro, amén. Ahí dicen cosas que uno de pronto se mete tanto terror en su cabeza, hombre, no. Hay que leerlo también y pedirle al Señor sabiduría para entenderlo, amén. Es un libro muy hermoso. Entonces vamos al libro de Apocalipsis, vamos a leer del capítulo 2, el capítulo 2 de Apocalipsis, los versículos del 2, para que no se pierda en el último libro de la Biblia, amén. Entonces vamos a leer del capítulo 2, vamos a leer de los versículos del 8 al 11. 2 del 8 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, damos palabra, amén, que sea edificándonos Él. Y dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Dónde le escribió? Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos como título la iglesia de Mirna, que es la iglesia de los mártires. Bendito sea el Señor. Amén. Si usted lee las 7 iglesias, al que el Señor le habla mejor es a esta. Amén. Al que el Señor le habla con amor, le habla con una palabra de ánimo, es a esta. Si quieren leer las otras 6, se va a dar cuenta. Por eso es el nombre de la iglesia de los mártires. Amén. Entonces, la ciudad de Mirna fue construida 1000 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a compartir con la humanidad. A los 600 años antes fue destruida, amén, por los libios. Pero 300 años antes de Jesucristo fue reconstruida, amén, por uno de los 4 generales griegos. Uno de ellos, el que la reconstruyó, se llamó Lisímaco, amén. La reconstruyó durante el 3er siglo antes de Cristo. Entonces tenemos que fue 1000 años antes de Cristo. Después de los 600 años de Cristo fue destruida, y 300 años del Señor fue reconstruida. Amén. En esta ciudad estuvo la segunda iglesia del Apocalipsis, una ciudad comercial de asombrosa belleza, amén, y se ubicaba 600 kilómetros al norte de Éfeso. Quiere decir que era una ciudad griega, hacía parte de todo lo que era Grecia. Esmirna significa mirra. ¿Se han escuchado la mirra, verdad? Amén. La mirra era un bálsamo que le colocaban a los cuerpos después que la persona moría para conservarlos, amén, para que no se pudieran pronto. No pudo haber mejor símbolo para esta iglesia llevar ese nombre, amén, porque si una de las cosas, esta iglesia
Así como digo que fue destruida como la ciudad, fue reconstruida. Amén. Fue salida de la muerte nuevamente a flote. Como le dije, mirna significa mirra, es el suave bálsamo que perfuma a lo que ha muerto, a lo que estuvo muerto y después resucitará. Amén. Esta iglesia de Jesucristo se presenta como una de los mártires. Por eso les dije ahora que es la iglesia de los mártires, de los que sufrieron por el Evangelio, de los que sufrieron por Jesucristo. Ahora nos vamos a dar cuenta que tanto sufrieron los que hicieron parte de esta iglesia. Y para poder comprender cada una de estas palabras que le dio el Señor, vamos a comenzar a hilar. Para no decir expresando una palabra así, para hilar, ¿qué? Analizando, suena mejor. Entonces dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? El Señor Jesucristo se muestra a esta iglesia como el que estuvo con Dios, haciendo toda la humanidad, haciendo toda la tierra, amén, y el que hoy está con nosotros, el postrero, y el que estará con nosotros hasta el fin de los días. Así se presenta el Señor. Después dice, el que estuvo muerto y vivió. El Señor murió por nosotros, amén. Pero tenía que volver a vivir, ¿para qué? Para darnos vida a nosotros. Tenía que volver a vivir para estar con nuestro Padre, para ser el que intercede por ti, por mí. ¿Sabes que tienes alguien que intercede por ti diariamente? Amén. 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 Los que todavía somos hijos, que tenemos a nuestros padres interceden por nosotros, oran por nosotros, nuestros hermanos, pero tenemos el mayor intercedor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es nuestro abogado. Él es el que siempre está con nosotros. Y Él se muestra así a esta iglesia, diferente como se muestra a cada una de ellas. Cuando las van a ir viendo, se van a ver cómo el Señor se muestra a cada una de estas iglesias. Y dice, yo conozco tus obras. Cuando yo conozco tus obras, y digo, bueno, el Señor está atento a todo lo que tú y yo hacemos. Pero yo busqué todo este versículo, que es el versículo 9, en griego, y les voy a leer porque suena tan hermoso, suena hasta más hermoso que lo que dice ahí en esta. Ya les leo. Dice en griego, cuando fue traducido a griego, dice, he sabido de ti la aflicción y la pobreza, pero rico estás siendo, y a él insulto injurioso procedente de los diciendo judíos hacer a ellos mismos, y no están siendo sino sinagoga del adversario. Amén. Vamos a verlo acá, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, le está diciendo el Señor, pero tú eres rico. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Mira, yo he visto lo que eres tú para mí, lo que tú representas para mí. Hoy el Señor te está diciendo a ti, yo te conozco a ti. Sé por lo que estás pasando, sé la tribulación que estás pasando. Amén. Pero no te preocupes, que yo estoy contigo. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo en este momento a esta iglesia. Yo conozco, he sabido de ti, he escuchado de ti, he escuchado cada clamor de los que hacen parte de esta iglesia. Amén. De que tú tienes tribulación, de que tú estás pasando por un momento duro en tu vida, pero no te preocupes, que yo estoy contigo. Aleluya. Yo lo recibo de parte de Dios, no sé si usted lo recibe, pero yo lo recibo. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros, sabe por lo que cada uno de nosotros estamos padeciendo. Amén. Bendito sea el Señor. Ese tiempo era una época difícil para los cristianos y su iglesia. Aleluya. No tuvieron éxito material, ni familia, ni por decirte, ni dinero, ni fama terrenal. Más al contrario, la mayoría de ellos eran pobres y soportaban toda la hostilidad de los paganos. La iglesia primitiva por algo se conoció, era una iglesia que todo lo que tenía lo habían dado para los pobres, para que todos lo compartieran. Amén. Pero ellos no tenían tanto dinero, ni se mostraban con tanta fama, ni se mostraban con tanto elogio, ni tanto éxito. ¿Por qué? Porque ya no podían ser vistos hacia los romanos ni hacia los perseguidores, porque entonces iba a ser peor el martirio para ellos. Amén.
pero sí se mostraban a todos aquellos que tenían un corazón convencido de que Cristo había venido por nosotros. Amén. A ellos se les mostraba como esa iglesia a la cual seguía a Cristo, que sería ese Cristo que tú y yo hoy predicamos. Amén. Y que no nos cansamos de predicar de que Él vive. Aleluya. ¿Quién cree que Cristo vive? Amén. Amén. Él vive, ¿verdad? Y vive Amén. para siempre. Aleluya. Donde tú nos damos cuenta, el Señor, yo le decía, Señor, pero son pobres, pero ¿qué nos quieres decir tú con la pobreza de ellos? Y Él dice que cuando en ese momento el Señor me hizo traer a memoria de que Él dice que los pobres bienaventurados son. Amén. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos son pobres en la parte material, en la parte físico, pero dentro de ellos son ricos en espíritu. Esta era una iglesia que era rica en espíritu, amén. Era rica en el Señor, rica en lo que podían sentir en Dios. Y así hay personas que son ricas pero pobres en espíritu. Y hay personas que son pobres pero ricas en espíritu. ¿No hemos dado cuenta cuántas personas que dicen tener tanto dinero no tienen a Cristo? La mayoría de los que yo conozco que tienen tanto dinero son ateos. No sé si usted ha escuchado, pero Putin dice ser seguidor de Cristo, dice que de Cristo no, de Dios, es ortodoxo, pero ese hombre más ateo no puede ser. O muchos de los que tienen tanto dinero en esta vida son ateos, no creen en el Señor. Amén. Yo he visto tantas personas así, son pobres en espíritu, pero es mejor ser dedicados a nosotros, pobres en la parte física, pero ricos en espíritu. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Amén. Dice la palabra que los ricos en la fe y herederos del reino celestial de Cristo son los que el Señor se les presentará en su venida gloriosa. Amén. Amén. Y le repito, los ricos en la fe y herederos del reino celestial son los que el Señor se presentará a nuestras vidas en su glorioso retorno. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuántos ricos en espíritu hay aquí? Amén. Aleluya, amén. Bendito sea el Señor. Después dice en el mismo versículo, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Feo, es lo único feo que tú ves ahí. Y otra parte que les voy a decir, mire lo que dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Bendito sea el Señor. Qué interesante y profundo el versículo, amén, que nos aclara que no hay peor cosa que el hipócrita. Aleluya. Así es. No hay peor cosa que la persona hipócrita para el Señor. El Señor lo ve como, si alguna cosa el Señor, cuando la persona es activa la ve de lejos, el hipócrita hay que ir unos metros más atrás. Amén. El Señor no le gusta a la gente hipócrita. ¿O quién le gusta a la gente hipócrita? A nadie, en verdad. Que dicen ser una persona y no lo son. Amén. Que dicen ser amigo tuyo y no lo son. Apenas tú le das la espalda, te pegan la puñalada, como dicen por ahí. Entonces, que Dios nos guarde de esas personas así, amén. Pero esas personas se habían metido en esta iglesia. Amén. Hacían parte de esta iglesia. ¿Y quiénes eran ellos? Los judíos que no habían aceptado a Cristo en su corazón, que decían ser cristianos, pero lo que querían era traer información para el Imperio Romano. Estaban siendo contratados para el Imperio Romano. Si una de las cosas que tiene que tener la iglesia hoy en día es el discernimiento. Es un don que Dios no se lo da a todos, pero el que lo tiene que usarlo, amén. Si usted hace parte de esta iglesia, si Dios le ha permitido tener ese don de discernir, cuando usted sienta algo que no lo ve bien cómodo en la iglesia, háganselo saber a los líderes, háganselo saber al pastor, amén. Porque así fue lo que pasó en esta iglesia. Se metieron unos judíos que decían decir ser judíos y lo que hicieron fue daño. Llegaron al Imperio Romano, a las autoridades romanas, a decir tantas cosas atroces que esta iglesia ni siquiera hacía. Una de ellas tenían el sentido de mostrar que la Santa Cena, miren con lo que se metieron, que la Santa Cena, donde nosotros tomamos del vino y del pan, y ellos lo hacían nombrar como la sangre y la carne de un tal Cristo.
Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Esto lo vieron como mal, como un acto de canibalismo, como si fueran caníbales. Otra cosa que hicieron sentir al Imperio Romano era que los que hacían parte de esta iglesia eran los que habían prendido fuego a Roma. Antes de esto, Roma había pasado un momento duro en sus autoridades y muchos de ellos pues, se colocaron en contra del emperador que estaba en el momento y prendieron a Roma. Roma se incendió. Entonces ellos lo que hacían era decir de que como la palabra dice que el Señor al fin de los tiempos va a llover fuego del cielo, entonces ellos hicieron sentir de que habían sido los de parte de esta iglesia que habían incendiado a Roma. Miren las cosas que están diciendo y que salieron de ellos. Otra, que la iglesia de Esmirna era una iglesia de gente atea. ¿Por qué? Porque creían en un Dios que no tenía imagen, que era invisible. Recordamos que para los romanos todos sus dioses tienen imagen, Neptuno, Apolo, y ellos hicieron sentir de que la iglesia en Esmirna era una iglesia atea. Todo lo que estas personas inventaron, como decimos nosotros, o hicieron creer a esta gente para hacerle daño a la iglesia. Y esta gente estuvo introducida en la iglesia de Esmirna. Y el Señor le está diciendo, ojo con esta gente. Porque ¿qué dice ahí? Hacen parte de la sinagoga de Satanás. Bendito sea el Señor, hasta el diablo es religioso, tiene templo. Para que usted vea. Entonces, todos los hipócritas, todas las personas que se hacen sentir que son algo tuyo y no lo son, o que se hacen mostrar como lo que no son, pasarían a ser en los últimos tiempos adoradores de ese templo. No estarán en el reino de Dios. Amén. Estarán allá en el crujir de dientes adorando a Satanás. Bendito sea el Señor. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Si en algún momento usted se siente así, reprenda al diablo y diga, yo no soy hipócrita. Yo tengo que mostrarme como soy. Así nos tenemos que mostrar para todos. Mira, hay algo tan hermoso cuando la persona se muestra como es. Cuando la persona, si tú ves que habladora, que juega, que le molesta como no, que bien, pero que se quiera mostrar como no lo es, hay que tener en cuenta, amén. Hay que tener cuidado con eso, porque esas personas hacen daño. En esta iglesia estaban haciendo daño. Pero el Señor le dice a los de Esmirna, ojo con esto. Hay que sacarlos de la iglesia, hay que sacarlos del templo y que vayan a adorar a Satanás allá donde quieran adorarlo, pero aquí no. Bendito sea el Señor. Duro, ¿verdad? Así es. Y esta hipocresía se cumplió así. Los judíos que decían haber abrazado la fe cristiana eran los que estaban haciendo daño ahí. Pero el Señor les mostró que esta iglesia era una iglesia de judíos y de gentiles que habían abrazado la fe cristiana, que habían deseado seguir a Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Con una palabra que el Señor les había dado en Gálatas, que era una iglesia de gente gentiles que habían conocido la fe cristiana y la habían abrazado y hacían parte de la iglesia. Voy a leerle en Gálatas 3 los versículos del 28 al 29. Y dice la palabra de Dios: ya no hay judíos ni griegos, oigan, no hay esclavos ni libres, solo hay no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. Entonces tú y yo hacemos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Aleluya. Somos ese Israel espiritual. Somos esos hijos de Dios que Dios adoptó. Amén. Que ya no solamente es Israel, sino tú y yo como gentiles hacemos parte del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Después les habla en el versículo 10 algo bien hermoso y dice: no temas en nada lo que vas a padecer.
he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, reyemos esos 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya, bendito sea el Señor. Vemos una amonestación y vemos también una recompensa al vencedor. Frente a la persecución y la tortura y la muerte que iban a tener que sufrir muchos de los miembros de esta iglesia de Esmirna por causa de la palabra de Dios, Jesucristo le transmitió importante palabra, mira esa palabra tan hermosa que le regaló, de esperanza, de ánimo y de consuelo que está ahí escrita. No temas. ¿A cuánto el Señor nos ha dicho no temas? Amén. Amén. Y de pronto nosotros, en medio de que menguemos en la fe, llegamos a sentir, pero ¿cómo así que no temas? Pero yo veo que las cosas se ponen más apretadas. ¿A quién no les ha pasado? Que tú crees que la salida está por aquí y ya tú estás llegando a la salida y ¡pum! Se colocó otro problema. Y pasa ese problema y coges para otro y sale otro problema y dices, ay Señor, pero tú me la tienes pelada. Amén. Mire, si una de las cosas que, y yo quiero que sientan esto como lo siento yo en mi corazón, el Dios es tan maravilloso y tan hermoso nuestro Dios y conoce tanto a la humanidad que solo ellos, los de este tiempo, fueron los únicos que pudieron haber padecido por todo esto. Ustedes se imaginan en estos tiempos esa persecución, ¿cuántos de nosotros seguiríamos aquí? Difícil, hermano Rubén. Si nomás vamos pasando y nos volcamos al dos pequeñitos con el rincón y comenzamos a decir, parecemos un rabito de lobo. Decimos de todas las palabras y dice, ay Señor, me hiciste hasta tropezar más como si el Señor tuviera la culpa. Pero cuando yo me vi en el interés de estudiar la iglesia de Esmirna, hermano, esa iglesia padeció tanto, que yo diría, Señor, en verdad que esto es lo bueno, en estos tiempos nosotros ni la tercera parte de eso hubiésemos dejado que pasara, ya estuviéramos corriendo, ya todo el mundo hubiese negado la fe en Cristo. Esa gente los quemaban vivos y les hacían que ellos dijesen, que maldijesen a Dios, que quemaran su fe con ellos y ellos preferían morir por Cristo. Así es. Que vivir por unos hipócritas. Amén. O los colocaban en árboles y hasta que hubiera la última flecha la recibían esas personas vivas. O los echaban a los leones. Cuando los leones, mira, eran tan macabros que cuando los leones ya no tenían hambre, era que los prendían fuego. Los que quedaban vivos, que los leones llega un tiempo de que ya no pueden comer más porque ya no quieren más. Y veían que ya los leones no querían comer. Los sacaban donde estaban los que quedaban vivos y los quemaban. Bendito sea el Señor. Cruel, ¿verdad? Y lo hacían porque creían en Cristo. Padecían por Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a padecer por Cristo? Aleluya. Es duro. Yo le decía al Señor, en verdad, que es difícil decir, Señor, yo quiero morir por ti. Lo podemos decir de palabras, pero ¿será que el acto, será que podemos? Duro, pero esta gente padeció por todo esto, mi hermano, para que tú y yo hoy conociéramos de Cristo. Y hay en estos tiempos todavía hay personas que mueren por Cristo y mueren para que tú y yo lo conozcamos. Hay mártires de la iglesia todavía que mueren de una enfermedad, pero hacen que su familia siga a Cristo. Amén. ¿Cuántos de ahora en esta pandemia murieron personas que creyeron en Cristo y que hoy su familia todavía siguen creyendo en el Señor? Esos son mártires del Evangelio.
tenga a su familiar, el que murió, téngalo como un mártir del Evangelio. Que hoy permiten de que usted y yo estemos aquí. Aquellos que padecieron ahora en medio de la pandemia o que han padecido de cualquier enfermedad, un cáncer, lo que como se llame, son mártires del Evangelio. Si tú estás hoy aquí en la iglesia, dile: Señor, gracias porque mi familiar murió para que yo estuviera aquí. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Suena duro, pero es así. Y el sentir de que tanta gente murió por nosotros y que nosotros no hacemos valer ese amor de Cristo por nosotros. No lo hacemos valer porque la humanidad cada vez está más llena de maldad. Si dicen que en el tiempo de Noé solo la familia de Noé era la única que se podía salvar, ahora usted se imagina en este tiempo cuántas familias se puedan salvar, donde vemos padres violar a sus hijos. Bendito sea el Señor. Donde vemos tantas muertes de mujeres inocentes. Hay una película que se llama Hermanos, está en Netflix, no sé si todavía está, que ellos van a África a rescatar cristianos que mueren en las iglesias incineradas. Hacen de que se reúnan en los puntos, les cierran las puertas y los prenden vivos ahí. Todavía se ve eso, mis hermanos, en África. Y contratan un grupo de mercenarios, digamos así que son mercenarios, personas a las cuales pues creen en Dios, pero no es como conocerlo, como tan allegados a Dios. Y contratan a estas personas para que vayan a esas ciudades y rescaten a esos africanos, a esas personas creyentes, a esas personas que están ahí, que creen en Cristo, y los traigan a Estados Unidos o a otras partes donde puedan vivir libremente con el Evangelio. Estas personas, en medio de todo lo que padecieron para sacar cuantos cristianos hubiera en esas ciudades, comenzaron a conocer de Dios. Es una película de la vida real. Y hoy en día esas personas son predicadores de la palabra de Dios. Lo que en ese tiempo eran mercenarios que se dedicaron a sacar a ellos, el tener contacto con estas personas, y lo que ellos veían que morían por un tal llamado Cristo, les hizo entender de que valía la pena seguirlo a Él. Ahora, ¿cuántos nosotros que conocemos, que tenemos este libro que nos muestra las maravillas que el Señor ha hecho, cuántas cosas podemos hacer para que muchos conozcan de Cristo? Hay gente que se muere en las calles sin conocer del Señor. Uno pasa 10 de la mañana por el lado de ahí de la Magola o más hacia allá atrás, hacia donde está el arroyo ese de la Oyama, y ve tanta gente tirada ahí en el piso durmiendo, todo sucio, sin nada de comer, por la droga. Y dicen, tantas personas vivas que habemos, el predicarles, llevarle una palabra a estas personas para que puedan vivir seguros de que van a tener una esperanza de vida cuando pasen allá al cielo. O cuántos de nuestros familiares, amén, andan haciendo lo que no le agrada a Dios y no somos capaces de decirle: mira, hay un Dios que te ama, que hoy en día te tiene en vivo para que tú creas en Él, para que no te pierdas y tengas vida eterna. Bendito sea el Señor. Esta gente hizo todo lo que estaba a su alcance para que muchos conociéramos de Cristo. Estos no eran tanto judíos, eran más que todos gentiles. Personas que no habían hecho parte de la promesa, pero cuando conocieron a Cristo, comenzaron a ser de esa familia espiritual de Dios. Bendito sea el Señor. Y estaban siendo juzgados por judíos que hacían pasar por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo. ¿Sabe? Esta gente padeció, dice ahí, que iban a padecer por 10 días. Pero la palabra de Dios nos lleva a decir
que cada día para el Señor es un año. Y estas personas padecieron no 10 días, padecieron por 10 años. Por 10 años padecieron de esas persecuciones. Desde el 303 hasta el 313 padecieron. Y el emperador que más hizo daño a la iglesia de Cristo en ese tiempo era Diocleciano. Así era el nombre de esta persona, Diocleciano. Y hizo tanto daño a la iglesia en esos 10 años que muchos murieron, pero así como morían, así también vivían para Cristo. Amén. Por eso cuando Faraón, nos volvemos muchos años atrás, cuando Faraón vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y que podía llegar en algún momento a tomarlos a ellos como esclavos, lo que hizo fue colocarlos a hacer ladrillos para mantenerlos ocupados. Amén, para que el pueblo no llegase a multiplicarse tanto. En este tiempo, entre más cristianos morían, más conocían de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Y fueron 10 años que padecieron, que como dice ahí, que Satanás escogió y metió en tanta cabeza de tanta gente para hacerle daño a esta iglesia, que fueron apresados. Pero viene una palabra hermosa para él, mira ahí: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Es difícil, ¿verdad? Y nos dicen que seamos fieles hasta en el matrimonio y terminamos siendo infieles. Ahora, ¿cuánto más a Dios? Duro. Pero ¿sabe? Esta iglesia recibió la mejor corona de la vida. Después de los 10 años que sufrieron, en el 313, pasando la mitad de año, la iglesia de Cristo fue tomada como religión. ¿Sí me voy a entender? Ya la iglesia de Cristo ya no fue tan perseguida, sino que ya podían abrir las puertas para que muchos conocieran de Cristo. ¿Sabes? Después de esos 10 años, la palabra profética que Dios les había dado, de ellos de haber sido fiel, de haber muerto por Cristo muchos, ya ellos podían abrir las puertas de las iglesias cristianas para que conocieran de ese Cristo maravilloso. Qué promesa hermosa, ¿verdad? Y hoy el Señor te dice: mira, el tiempo de padecimiento se está acabando. Créelo, el tiempo de padecimiento se está acabando. Porque si tú has sido fiel, tu corona de vida tendrás. Amén. Amén. Cada uno sabemos lo que tenemos en nuestro corazón y lo que hemos creído en el Señor, ¿verdad? En lo que le hemos mostrado su fidelidad. Bendito sea el Señor. Si una de las personas, no me cansaré de decirlo, mi esposa dice que yo soy paulista, y yo, bueno, si tú dices que soy paulista, pero soy más de Cristo. Pero si una de las personas que padeció el evangelio duro fue Pablo. Y una palabra que está hermosa, quiero que usted la amarre ahí, la tenga en su vida, está en 2 Timoteo 4:6, y el hermano Rubén se la sabe. O no así, hermano Rubén. 2 Timoteo 4:6. ¿Qué le gusta? Amén. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aleluya. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona ¿de qué? De justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a quién también. A todos los que aman su venida. A los que aman su venida. ¿Quiénes aman la venida del Señor? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. La corona de vida la vas a tener. La vamos a tener. No sé por qué situación difícil estás padeciendo en este momento, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y en cada prueba el Señor nos enseña. Amén. El número 10, simbólicamente, en la Biblia, puede ser una palabra de juicio o una palabra de cumplimiento. Amén.
Entonces quiere decir que ese momento que pareció fue una palabra de cumplimiento, una palabra de prueba, en la cual esta iglesia de Mirna fue fiel. Esta iglesia de Mirna murió por Cristo y Cristo le dio vida y vida en abundancia. Amén. Bendito sea el Señor. Si hoy vivimos por Cristo, que nuestra muerte sea por ganancia. No así, Padre. Palabra de nuestra hermana Rosana. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y Dios es fiel. Y sé que muchos en este momento estamos sintiéndonos como culpables, Señor, ¿verdad? Hay tantas cosas en mi vida que no sé si yo moriría por Cristo o no sé cuánto yo llegaría a seguir a Cristo. Pero la prueba que sea, mi hermano, hay que serle fiel. Amén. Para eso son las pruebas. Cuando tú tienes un problema con tu esposa o le mentiste o le fuiste infiel, o el esposo a la esposa, viceversa, ellos se colocan a prueba, a ver cuánto puede llegar esta persona a cambiar, a ser mejor, y prueban tu fidelidad nuevamente. Así es el Señor. En cada prueba el Señor te muestra tu fidelidad. Las pruebas son para eso, para ver cuánto nosotros podemos seguir al Señor y deseamos seguir con Cristo. Bendito sea el Señor. Mira, esta iglesia, cuando mi esposa me permitió para que hable sobre esta iglesia, y Señor, cuando comencé a leer e investigar de ellos, Padre, en verdad, dice, colócale un nombre. Yo pude haberle colocado perfume valioso para el Señor, pero no había un mejor nombre como la iglesia de los mártires. Una iglesia que murió para darle vida a ese Cristo hermoso que tú y yo seguimos, para darle vida a mucha gente que quiere conocer de ese Cristo maravilloso. Bendito sea el Señor.